ese relato, ¿no es cierto?, de que China de por sí solo llegó a ser lo que es absolutamente falso y estamos viendo cómo se ha ido construyendo esta estructura que hoy en día va a pasar a ser el rector, el país rector, el primer tecneto, ¿no es cierto?, de funcionamiento impecable. Vamos a continuar entonces en este segundo video, en esta segunda entrega. Vamos a ir tratando de desentrañar los orígenes del tecneto. ¿No es cierto? Esta figura tan anhelada por las castas parasitarias, por ejemplo en Chile, José Victorino Lastarria, un intelectual ligado a la masonería, ya a fines del siglo XIX, habla de la idea de construir un tecneto para este país, que sabemos como fue en la primera entrega, la investigación, ¿no es cierto?, de la tesis doctoral. Se empieza a construir desde 1920 con Carlos Ibáñez del Campo en adelante, incluyendo Arturo Alessandri, hasta el día de hoy. Entonces vamos a dar otro ejemplo, que es el origen del tecneto chino, como para tener alguna idea de cómo, ¿no es cierto?, este tecneto, esta estructura, que es una estructura de control centralizado, aparentemente muy eficiente, serviría a las castas parasitarias para finalmente adentrarse a un control total. La charla de hoy tiene como nombre el origen del tecneto chino, análisis del impacto de la trilateral, el CFR y las corporaciones en China. Entonces, como introducción, ¿no es cierto? Ya tenemos algunos antecedentes, como les explicaba, a fines del siglo XIX, por ejemplo, con los intelectuales ligados a la masonería, como José Victorino Lastarria en Chile y otros, ¿ya? Y ya en la época, ¿no es cierto?, de 1900, ya tenemos nuevamente una participación del Consejo de Relaciones Exteriores con la charla que dio, o el paper, más bien dicho, que escribió Sir Harold Mackinder, ¿no es cierto?, en la revista Foreign Affairs, en julio de 1943, que lleva por título The Round the World, The Winning of the Peace, que es, diríamos, el paper que nos da el constructo de cómo estas castas parasitarias han ido construyendo, ¿no es cierto?, el modelo geopolítico en el mundo. Y vamos a leer un pequeño acápite, ¿no es cierto?, de ese paper con respecto a China. Nos dice: China recibirá capital en una escala generosa como deuda de honor para ayudarla en su romántica aventura de construir para una cuarta parte de la humanidad una nueva civilización, ni del todo oriental ni del todo occidental. ¿No les parece un poco conocido eso a lo que está ocurriendo hoy en día? Entonces, el reordenamiento del mundo exterior, nos dice este documento, será relativamente fácil con China, Estados Unidos y el Reino Unido a la cabeza para construir un nuevo mundo. ¿No es cierto? Ya tenemos en 1940, desde de estos think tanks imperiales, ¿no es cierto?, ya las primeras ideas de cómo a ellos ya les interesaba China. Ahora vamos a ver qué pasaba en Chile, ¿no es cierto?, hasta antes del año 70. Por supuesto que en 1949, ¿no es cierto?, Mao Zedong, ¿no es cierto?, con el sector comunista, diríamos, logra empoderar, ¿no es cierto?, Chile. ¿Y cuál era la situación desde 1949? Era una situación de aislamiento y estancamiento, un escaso intercambio económico y tecnológico, que se acentúa en el periodo de la Revolución Cultural entre el año 66 y el año 1976, donde se produjeron grandes trastornos sociales y económicos y un estancamiento económico y una gran cantidad de millones de muertos. ¿No es cierto? En resumen, hasta antes de los años 70 o hasta años 70 inclusive, diríamos que China estaba en un punto crítico, necesitando desesperadamente una modernización para ese destacamiento. Diríamos, era un país del tercer mundo, que posteriormente llegó a tener bombas nucleares, pero un país del tercer mundo. Veamos cómo la Comisión Trilateral, que dijimos que el brazo armado del CFR, ¿no es cierto?, saca este paper que se llama One Overview of East-West Relation, ¿no es cierto? Este documento lo produce el profesor Jeremy Asrel y Richard Lowenthal, ya son personajes, y Toru Nagakaga, donde ellos nos dicen que la política trilateralista es clara y donde Occidente debe ayudar la construcción de una China comunista, ¿no es cierto? Y tenemos también antecedentes
de lo mismo en Kniaz Brzezinski, que diríamos es uno de los teóricos de la Convención Trilateral. Dijimos todas organizaciones de Organización Geopolítica del Mundo, hermanas del CFR, donde él nos dice que China era un modelo de bastante interés para esta casta parasitaria, ya que en el siglo XVIII, por ejemplo, durante la dinastía Ming, China se caracterizaba por ser un sistema extremadamente centralizado, ordenado, bastante controlado en el sistema educativo, en el sistema financiero, en el sistema militar, con un sector burocrático muy eficiente, que diríamos, y de ahí, ¿no es cierto? Ellos observan, y lo dice claramente Bersinski en el Gran Tablero Mundial, en su libro, nos dice que era bastante, diríamos, añorado, ojalá poder tener ellos un sistema de esa manera, que además se potencia porque en ese momento esa China, ¿no es cierto?, imperial de esa época, tenía un sistema de correo muy eficiente, lo que podríamos asemejar hoy en día, con todas las grandes diferencias, con el Big Data, con la entrega de informaciones. Entonces, eso era el modelo. Y ya entonces estamos viendo CFR con el paper del año 43 de Mackinder. Tenemos este paper, ¿no es cierto?, producido por la Comisión Federal, ¿no es cierto?, en el año 76, y tenemos los aportes que acabo de decir de Wisniewski Brzezinski, ¿no es cierto?, miembro de la Comisión Trilateral. Veamos un resumen de este paper, algunos puntos específicos. Por ejemplo, en el año 77 nos dice, China es una potencia con un enorme potencial en recursos humanos y otros, y sus líderes han emprendido un curso de modernización racional con el fin de convertirla en una potencia mundial líder. Nos sigue diciendo este paper. China nunca ha adquirido una esfera de influencia correspondiente a sus fuerzas. Occidente no debe contentarse con defender sus valores fundamentales. Debe fijarse el objetivo de influir en los procesos naturales de cambio en una dirección que sea favorable y no desfavorable a sus valores. Parece que existen formas suficientes para ayudar a China en forma aceptable con tecnología civil avanzada y garantizar a China condiciones favorables en las relaciones económicas, en definitiva, de interés político para Occidente. Es decir, este paper es absolutamente claro en el interés que tiene esta casta parasitaria, ¿no es cierto?, de convertir a China, ¿no es cierto?, potenciar, sacarlo de ese estado que ya dijimos que estaba en el año 70, que era un país del tercer mundo, lleno de problemas, lleno de pobreza, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la idea es inyectar, ¿no es cierto?, tecnología, inyectar, diríamos, todo tipo de grandes corporaciones que se van a afianzar en China y convertirla en el tecneto número uno hoy en día. Sigue diciendo esto, por ejemplo, en la página 15, otorgar a China condiciones favorables en las relaciones económicas redunda definitivamente en interés político de Occidente. Añade, accidentes son ellos, por supuesto, añade que parece que existen suficientes formas de ayudar a China en forma aceptable, con tecnología civil avanzada y también militar. Entonces, China comunista volverá a una política expansionista agresiva bajo dos condiciones, nos dice el paper: fortalecer la arma china comunista, que fue lo que hicieron, ¿no es cierto? Es decir, China comunista, el tecneto chino no sería nada si no es por toda, diríamos, la transferencia de dinero y tecnología y estructura militar que produjo esta casta, ¿no es cierto?, de Occidente. Normalizar en estos momentos sus relaciones con Rusia. O sea, los dos puntos que nos dice el paper del año 77, que es fortalecer a China comunista y normalizar en estos momentos las relaciones con Rusia. ¿No les parece algo? Veamos la guerra con Ucrania, lo que ha ido provocando el acercamiento y la dependencia de Rusia con China en estos momentos. Es decir, nos dice el paper, convertir a China en una superpotencia, la número uno. Ahora veamos este cuadro de firmas, ¿no es cierto?, occidentales como el ThyssenKrupp, el Mittingham, Nippon Steel, la Shimoto Metal, la British Steel, la Mitsubishi, la Hitachi, Toyota Motors, ¿no es cierto? Veamos la transferencia de dinero y tecnología. Por ejemplo, ThyssenKrupp, 4,2 billones de dólares. ¿No es cierto? La Nippon Steel, 3,2 billones de dólares de transferencia. 500 millones, 80 millones, 10 millones, etcétera, etcétera. Veamos las conexiones de los CEOs de esas empresas con China. El chairman, por ejemplo, del ThyssenKrupp, Hans Guten Sol, conexiones con la trilateral. Bashodo Beda, conexiones con la trilateral. Hoshari Buga, conexiones con la trilateral. Marre Lifan, todos con miembros de la Comisión Trilateral. Hige Toyota. Por lo tanto, las conexiones de la trilateral, los proyectos en Chile, las transferencias de dinero y estas firmas occidentales.
Aquí tenemos estos dos personajes, ¿no es cierto?, que aparentemente son disidentes, están hablando mucho del orden multipolar, pero vemos que finalmente el orden multipolar no es más que la otra cara de la moneda de exactamente lo mismo, es decir, castas controladoras, ¿no es cierto?, transnacionales, que no tienen ni patria ni que su único Dios es el poder y el dinero, son los que van construyendo esta estructura. Veamos este documento de Investment Stress Monitor, ¿no es cierto?, producida por las Naciones Unidas, específicamente por el departamento UNCTAD, ¿no es cierto?, del 2020, que habla del índice FDI Flop Down, Global FDI Flop Down, que es un índice de inversión extranjera, ¿ya?, que nos muestra que a pesar del circo de Donald Trump y de papers del CFR desde esa época, que hablaban del peligro chino, que había que pelear el peligro chino, vemos que estas inversiones, veamos este índice del 2020, que específicamente el 2020, China es uno de los dos países donde nunca hubo un déficit de flujo de inversión extranjera, especialmente de Estados Unidos. O sea, todos esos discursos del Donald Trump, ¿no es cierto?, de una aparente guerra con China, son absolutamente falsos. Y este índice del FDI, extraído, ¿no es cierto?, de documentos de las Naciones Unidas del 2020, nos muestra claramente que todos los restos de los países tenían índice negativo, China tenía un valor positivo. Veamos este otro documento del World Bank Group, del Banco Mundial, llamado Innovaciones en China, New Drive of Growth. ¿Qué vemos en esto? Sigue las transferencias de dinero y tecnología en China según un informe del 2019. Veamos un pequeño resumen. Los gobiernos de otros países de alto ingreso han apoyado tecnología e industria específica, en particular centrándose en la investigación y el desarrollo. En los Estados Unidos, agencias gubernamentales como la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA, del Departamento de Defensa e Instituto Nacional de Salud, proporcionaron financiamiento crítico para tecnologías claves para China. Estas políticas se complementan con el apoyo a tecnología e industrias habilitadoras claves, como la industria espacial, de defensa, automotriz, siderúrgica, e incluso a través de fondos como los fondos estructurales y de inversión europeos. 5 fondos con un valor de más de 450.000 millones de euros y Horizonte el 2020 por más de 77.000 millones de euros entre el periodo del 2014 y el 2020. Veamos que, por lo tanto, ese proyecto, ese relato, ¿no es cierto?, de que China de por sí solo llegó a ser lo que es absolutamente falso, y estamos viendo cómo se ha ido construyendo esta estructura que hoy en día va a pasar a ser el país rector, el primer tecneto, ¿no es cierto?, de funcionamiento impecable. Veamos algunos ejemplos de este tecneto. Entonces, por ejemplo, tenemos acá un documento del gobierno chino, ¿no es cierto?, digamos que tanto las potencias occidentales y el WEF han apostado a convertir a China en la primera potencia tecnocrática del mundo, y esto lleva, por supuesto, a degradar a Estados Unidos. ¿Ya? Diríamos, por lo tanto, que China es el primer tecneto del mundo, ¿ya? Y veamos, por ejemplo, el órgano tecnocrático por excelencia en China, que es el National Development and Reform Commission, el NDRC, de la República Popular China, donde diríamos que todo el sistema está controlado y normado por planificadores centrales, por un organismo controlado 100% por el Estado chino. Diríamos el sueño húmedo de los tecnócratas. Sigamos con lo mismo. En China, el 80% de las ciudades usan crédito el crédito social asociado específicamente a un sistema de control y vigilancia. Aquí vemos este documento del diario del Diplomat, ¿no es cierto? Y veamos, por lo tanto, que una de las cosas más importantes del Tecneto es que las personas pasan a una lista negra o roja según sea el comportamiento adecuado de los tecnócratas. Y como describe el profesor Lai Guomong, ¿cierto?, que en beneficio de las tecnocracias, escribe este documento en el año 2016, los beneficios de la tecnocracia en China, nos dice que hoy en China existe una actitud más favorable hacia la tecnocracia que en otros lugares. En la medida que se trata de cientificismo aplicado a las políticas, los chinos tienden a tener una actitud positiva hacia la tecnocracia. La tecnocracia también encaja con la tradición china de la política de élite y el ideal, como explicábamos, ¿no es cierto?, de Brzezinski en el siglo XVIII, para hacer referencia a una frase confuciana de exaltar a los virtuosos y capaces. El conocimiento era más importante que la representación de los intereses de los gobernados. En el contexto de la herencia china, de la larga cultura feudal, la tecnocracia es una mejor manera de enfrentar los problemas sociales que la política autoritaria divorciada de la experiencia técnica. Ese ha sido, por supuesto, siempre el sueño húmedo de los tecnócratas, y lo que se está construyendo hoy en día, diríamos que son sistemas tecnocráticos de lo que se llama un neofeudalismo, ¿no es cierto?
Sigamos entonces dando algunos ejemplos también. China ya partió con el experimento por ejemplo, de las monedas digitales centralizadas, este dinero sintético, que son las CBDC. Por ejemplo, en el año 2020, en la ciudad china de Shenzhen, ¿no es cierto? Tenemos estos reportes. Ahora, los chinos ya informan de transacciones digitales en millones de dólares realizadas. Este otro reporte del Yahoo Finances, ¿ya? Y como para terminar este documento, veamos que los BRICS, diríamos, incluso por medios supuestamente alternativos, los muestran como un orden multipolar disidente que se está acabando este predominio de Estados Unidos. Acá vemos el informe, ¿no es cierto?, de los BRICS, ¿no es cierto?, en el año 2017, en septiembre, la declaración del líder Xiamen Declaration, ¿no es cierto?, el 2017, donde supuestamente teníamos un orden multipolar disidente. Aquí, ¿no es cierto?, esta estructura formada por Rusia, China y otros países. Veamos el punto 59 de esta declaración, donde nos dice claramente que esta agenda, ¿no es cierto?, está, diríamos, totalmente comprometida con la instalación de la Agenda 2030, ¿no es cierto?, la Agenda del Desarrollo Sustentable, que sabemos perfectamente que es el mismo lenguaje, ¿no es cierto?, de la Comisión Trilateral, que fue la que incluso desarrolla este concepto de lo sustentable. Entonces, por lo tanto, eso sería nuestro concepto y video de ahora sobre el tecneto chino, y queda pendiente, diríamos, un documento ya, un documental más grande, más largo sobre la conformación del tecneto para poder entender, ¿no es cierto?, la política actual y, por supuesto, todo lo que política de derecha e izquierda sabemos que son absolutamente falsas, son quimeras, ¿no es cierto?, que nos hacen creer. Aquí está, en estas pequeñas estructuras de documentación. Vimos ya en el primer video, ¿no es cierto?, la conformación del tecneto chileno y ahora el tecneto chino, ¿ya? Entonces queda pendiente en la próxima entrega el documental sobre la conformación de los tecnetos. Así que eso sería. Gracias.